Bienvenido a un nuevo video de Audiolibros MX. Hola a todos, Fernando Labastida en otro episodio de Escritor Digital. Hoy tengo un invitado para mí muy emocionante. Es muy emocionante tener a este invitado, Josian Cordero, que acaba de lanzar su primera novela y ya es un bestseller. Entonces esto es como que algo increíble. Lo he estado viendo en tiempo real, realmente, desde antes de que lo publicó. La maquetación del libro y después el lanzamiento y todos los eventos, y ahora es un bestseller. Ayer entrevisté a alguien más que es muy importante en la vida de José Cordero, Sandra Castrillón, que ha sido mentora de José, de hecho. Pero José, bienvenidos al podcast de Escritor Digital. ¿Cómo te encuentras esta noche? Fer, muchas gracias por la invitación. Pues yo feliz, contento de estar aquí contigo y con todo lo que nos escuchan, y pues un espacio perfecto para poder compartir un poco y que sepan el cómo inició este viaje por la escritura, ¿no? Que ha sido, digo, para todos los que se dedican y son escritores o saben un poco de cómo funciona el mundo de la literatura, es toda una montaña rusa de emociones los que uno tiene cuando lanza el libro, cuando lo va preparando desde el proceso de escritura, ¿no? Pero bueno, yo feliz de poder compartir y de poder estar aquí el día de hoy. Y hace un poco de frío, ya estás en la Ciudad de México, ¿no? Yo vivo en la ciudad de Puebla, acá bien cerquita, ya Sí. estamos casi ya en una extensión, a hora y media de la Ciudad de México. Ok. No, el frío está normal, ya empieza a hacer calorcito, a unos 12 grados, Ok, ahorita perfecto. está tranquilo. Perfecto. Pues mira, voy a hablar un poco de ti, Josian, con tu permiso. Mira, Josian Cordero es un productor musical, pedagogo y escritor independiente mexicano. Te guiará a través de mundos enteros de fantasía y sci-fi, llenos de magia, amor, batallas épicas y enseñanzas que impactarán en tu vida. De hecho, ya empecé a experimentar eso con tu primera novela, El Libro Boreal, la historia de Sofía y el zorro, ¿no? Ujú. Y el libro Boreal es solo el comienzo de un conjunto de universos de fantasía que pondrán a prueba tu imaginación. Sus mayores influencias en el mundo literario son Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson y Guillermo del Toro. Oye, qué padre, ¿eh? Entonces, Sí. vamos a entrar ya en la entrevista. ¿Por qué no nos dices, Josian, quién eres tú? ¿Quién es Josian Cordero? Dime un poco de ti. Mira, como tú te habrás dado cuenta, es difícil a veces el definir en una sola palabra a qué me dedico, porque ya, para empezar, mi profesión y lo que yo estudié, soy productor musical, lo cual todavía ejerzo, todavía grabo, todavía produzco, tengo bandas independientes en la ciudad acá en Puebla que me gusta trabajar, ¿no? Al final soy artista de naturaleza, lo tengo en mi sangre, entonces lo hago, ¿no? Segundo, y que de hecho es mi trabajo más importante y lo que hago, a lo que le dedico más tiempo es a la pedagogía. Soy Ujú. director académico de una escuela de producción musical y de música acá en Puebla que se llama MAP Colegio de Música de Producción, Ujú. y a eso le dedico la mayor cantidad de tiempo, ¿no? Y a partir de ya hace un poquito más de 2 años, pues mi tercera profesión es la de escritor, ¿no? El escribir, que te voy a ser sincero, todas y cada una de ellas están relacionadas, y de hecho parte de lo que yo he buscado es Ujú. llevar mi filosofía como pedagogo, como docente, Sí. al mundo de la literatura, en mi forma de escribir, y de igual manera mi filosofía musical y mi filosofía como productor para gestionar proyectos de esta índole, Ujú. llevarlo de la misma manera al mundo literario, y tiene muchísimo en común la industria musical con la Sí. industria de la literatura, más de lo que te imaginas. Y yo, cuando me empecé a dar cuenta de esto, dije, ok, Vamos, la misma fórmula. pues mira, vamos a entrar en eso un poco, pero antes de eso, mira, me encanta el concepto de tu libro en primer lugar.
que es Gracias. una fantasía urbana y que tiene que ver con algunos dioses nórdicos, etcétera. Pero lo que haces también es que, o sea, eres el perfecto escritor Te lo digital. O sea, reconozco tú sabes mucho. que el nombre de este podcast y de nuestro newsletter es escritor digital. Tú representas a la perfección lo que es el de escritor digital, porque además de eso, escribir eso, tú tienes varios soundtracks como parte de tu libro. O sea, de hecho, en las primeras páginas puedes darle clic en un enlace que aparece en el libro para llegar a tu página, que es joseancordero.com, y ahí en un diagonal está la música de tu libro. Entonces, ¿tú hiciste la música de tu libro? O sea, como siendo músico y pedagogo. Sí, ahí te va. Mira, yo cuando empecé vamos a decir, la trayectoria ya de que decido lanzar, o sea, ya escribí el libro, estoy escribiéndolo, tengo mi primer borrador, etcétera, y decido, ok, vamos a hacer esto algo tangible, algo real, digo, vamos a hacerlo en serio y vamos a hacerlo con todos los recursos que yo tenga, ¿no? Y yo digo, voy a ocupar los recursos que tengo a mi favor, los recursos de todo, ¿no? Hasta recursos humanos, es decir, mis amigos, mis compañeros, mi comunidad, recursos tecnológicos que yo puedo tener, recursos también, pues obviamente económicos, para poder también hacer algo diferente. Yo lo que en ese momento yo pienso, ok, vamos a hacer el hype, este prelanzamiento de la novela, pero necesitaba generar una comunidad de lectores, la cual no tenía. Yo tenía una comunidad Estabas de comenzando gente desde cero. desde cero, ¿no? Sí tenía gente que me seguía por ser productor, por ser músico, pedagogo, muchos alumnos, muchos músicos de la industria acá en la ciudad, en México, Sí, pero claro. no tenía una comunidad lectora. Entonces digo, ok, vamos a enfocarnos a generar esta comunidad. Y justamente empiezo a generar contenido que es más audiovisual, Perfecto. digital, ya sea de ilustraciones, ya sea musical, ya sea de videos, para darle un giro más, pues vamos a decir, creativo, que involucre mi profesión de productor musical y pues también un poquito la creatividad que lleva también la música, ¿no? Entonces, empiezo antes de generar la música y todo lo que tiene que ver con el concepto musical, que bueno, tiene un main theme, tiene Sí, una canción principal, que es el tema del libro. Dije, sí, me encanta la música de películas, tiene que tener un tema de libro. exacto. Antes de hacer eso, lo que yo hice fue empezar a generar ilustraciones. ¿No? Ahora, como tú sabrás, una ilustración hoy en día, pues hacer una de una muy buena calidad, pues conlleva un recurso económico grande. Ajá, ajá. Entonces, yo no tenía ese recurso, era eso o maquetar el Wow. libro o la Esto es, edición, ¿no? claro. Entonces, un amigo, que de hecho ahorita voy a hablar de él, que es Sí. es el compositor y el que me ayudó con el tema del libro, me presenta la inteligencia artificial de Midjourney, que Mid Journey. Midjourney, Mid sí, Journey. Midjourney, exactamente, que es Ajá. una inteligencia artificial que a partir de tus indicaciones y ciertos códigos y ciertas referencias, tú puedes llegar a generar ilustraciones y contenido para poder hacer representaciones de lo que tienes en la cabeza, ¿no? Así yo empecé a generar ilustraciones de mis personajes, de mapas, de las auroras boreales, del libro, del zorro, de Jaden, que es la personaje principal, de todo esto para yo tener más allá de mis fotos, yo así decir acá escribiendo, ¿no? Tener contenido que fuera más atractivo visualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Oye, dime. no, no, sigue, sigue, sigue. Es que acabo de presionar en tu libro un QR code que me está llevando. Para los que van a ver esto en YouTube un día, porque ahorita estoy publicando solo en audio, pero estoy mostrando una imagen animada de Jess. Antes dije Sofía, pero es Jess, una Ajá, biblioteca que es ajá, parte de la historia, que ella sigue
el zorro en la biblioteca y está Así nevando. es. Está como que nevando adentro de la biblioteca y ahí se van Sí. las nieves. Entonces, esto lo hiciste con ¿cómo se llama? En Midjourney y de ahí yo normalmente ocupaba After Effects para ponerle nieve, ponerle lluvia, ponerle bruma, neblina y hacer que sean imágenes también dinámicas, ¿no? Ujú. Sí, Y darle pues más dinamismo y que de igual manera pues sea más llamativo que una sola imagen, ¿no? sí. Y además de eso, digo, eso es parte del libro, ¿no? Y eso quería como darle un poquito de dinámica cuando el lector va leyendo. Tampoco hay tantos códigos QRs, pero quería algo diferente, ¿no? Sí. De hecho, más la parte de ilustración y generar imágenes y todo este contenido lo utilicé mucho más en el proceso del advertising, ¿no? Del marketing, de generar esta expectativa. Ya, lo que quería es llamar la atención de mi público, que es lo que quiero, que me Lo vean, aquí hiciste. estoy, Ujú, existo, y ahora escribo ahora, y ujú. que me dieran clic a mi perfil. Y ya entrando a mi perfil, dicen, ah, ok, hace esto y esto y esto. Ya a los que le interesa, pues se quedan, los que no, no. Y además de eso, empecé poco a poco a generar, eso sí lo hice yo, temas musicales que representaran algunos personajes. Hay dos vikingos que son, digo, vikingos más modernos, pero que son parte del libro, que son Elin y Aren, y le hice un tema musical, digo, musicalmente el término se llama leitmotiv, Ujú, que lo inventa Wagner en la ópera y es básicamente la representación musical de un objeto, de una persona o de una situación, ¿no? Entonces yo ujú. digo, voy a hacerle un leitmotiv a Jaden, que diga, perdón, a Jaden, no, a Elin, a Aren y a Ori, ¿no? Oye, Y, y eso los hice mira, yo. mira, mientras vayas hablando, ¿me podrías pasar el link de esa música? Porque lo quiero poner aquí, quiero compartir unos segundos de esa música mientras me vayas explicando. Y también, si podrías tal vez resumir el libro para los escucha, del libro Boreal, de la historia de Jaden y los dioses. Ujú, Claro, mira, el libro Boreal es una novela de ujú, fantasía urbana, la cual, pues, cuenta, como tú ya lo dijiste, la historia de Jaden Edebane, que después de un sueño muy extraño en el cual ve a un zorro del Ártico que se le ujú, sube que la despierta y la obliga a seguirla y la persigue y lo persigue alrededor de toda la universidad y de repente llega a la biblioteca y Jaden sigue persiguiendo al zorro y empieza a nevar dentro de la biblioteca y después de correr ya unos metros ya se encuentra en un bosque y el zorro la guía hasta un libro en el cual emana la aurora boreal. Y ujú. justamente cuando toca el libro, Jaden despierta y regresa a su vida normal. De La estudiar en la universidad. estudiante en una universidad está estudiando antropología y ella, todo llega a cambiar cuando se da cuenta que Ori, que era el zorro del Ártico que veía en su sueño, es real. Ujú, Lo encuentra, o más bien la encuentra a ella y se ujú, presenta. Y lo que está bastante irónico y es divertido es que el personaje de Ori, a pesar de ser un zorro del Ártico que es un cachorro, que es bebé o es adorable, ¿no? Es un animal peludito, bonito, tiene el espíritu de un vikingo ebrio, ujú. poco ortodoxo, grosero, Sí, irreverente viviendo dentro de él, ¿no? Le ajá, encanta tomar, le encanta beber, le gustan los excesos, ¿no? sí. Entonces llega ese contraste y se presenta con Jaden y Jaden pues le da, obviamente, pues, entra como en crisis, ¿no? Y Ori le dice
a Jaden, y que es donde viene la historia y donde empieza todo, que ha sido elegida por los Aesir, que los Aesir son los dioses o parte de los dioses de la mitología nórdica, que ha Ujú, sido elegida por ella o por ellos para ujú. poder detener la noche eterna, que bueno, al final es su fin del mundo, que se le llama en términos, que no lo digo en el libro, pero en términos es el Ragnarok, ¿no? Claro. Entonces, la historia básicamente se trata de toda la travesía de Jaden para saber realmente si es la elegida por los Aesir, si tiene poderes, si es capaz de controlar sus emociones. Y te voy a ser sincero, más allá de toda la trama que viene en el libro, tiene un trasfondo, vamos a decir, educativo, obviamente, pedagógico, en el cual yo busco tocar fibras un poco sensible, o más bien fibras sensibles de los lectores, Ajá. pues para hacerlos sentir de ciertas maneras y Wow. esto los lleve a una introspección, una reflexión, por ejemplo, del cuidado emocional, ¿no? Sí. Hablo Sí. mucho de la depresión, hablo de la ansiedad, hablo de la Wow. frustración, y parte de lo que yo estoy buscando con este libro es Ujú. que generaciones, porque es un libro juvenil, de adulto para adultos juveniles y para juvenil, Sí. ¿no? Buscar generar un impacto positivo en la vida de los lectores, ¿no? Ese es como el trasfondo, ¿no? El tocar las emociones Ajá. y generar pues esta cultura a la salud emocional, que como tú lo sabrás, después de la pandemia, pues Sí. hubo un boom de problemas, de síntomas de ansiedad y depresión, y en jóvenes, digo, yo lo veo en la universidad, está en aumento. Entonces Mira, yo dije, yo leí, perdón que te interrumpa, pero yo sí, leí que en un libro que estoy leyendo actualmente, sí, y ahora la nueva generación, creo que es la generación cen- Z, o algo las así, centennials, ¿no? los No sé, centennials, sí, que es la generación más solitaria y más depresiva, porque por la pandemia y porque ya no hay, por ejemplo, desde hace 20, 30, 40 años ya se están bajando las organizaciones sociales en la que lo que nos juntaba con otras personas, ya no se participa tanto en esas cosas. Entonces, y además las redes sociales que supuestamente, entre comillas, nos junta con los demás, pero más bien nos da FOMO y más bien causa más aislamiento. Entonces es la generación más solitaria y no es bueno para la salud mental eso, o sea, no es bueno. Entonces, yo creo que tu libro es muy importante en ese aspecto. Eh, sí, uh-huh, totalmente. Y te voy a decir algo, esta generación, yo lo veo y digo, nosotros también, ¿no? A lo mejor en nuestra época no nos tocó, pero hoy lo viven aún más. Estamos expuestos a una cantidad de estímulos increíble, ¿no? Estímulo de ver una imagen del celular, de que te den like, te comparten, de te dicen algo, ves el advertising, la publicidad de algo, y tantos estímulos saturan a los jóvenes y se abruman, ¿no? Y eso causa por ejemplo, me pasa mucho aquí en la escuela, ¿no? Que llegan a sentir el síndrome del impostor, de que no son uh-huh, lo suficiente para poder ser estudiantes y estudiar producción. O peor aún, veo chavos de 17, 18 años con el síndrome del burnout, ¿no? Que bueno, para los que no sepan, el síndrome del burnout es cuando ya se siente una fatiga emocional y física hacia una actividad. Entonces, imagínate un chavo que está empezando su carrera uh-huh, ya digo, voy a decirlo vulgarmente, como diríamos acá, quemado, uh-huh, ¿no? Es uh-huh, el término acá que ocupamos en México, ya con un burnout que no lo deja, que no lo deja desarrollarse. Y eso se correcto, debe a la cantidad de estímulos, a una uh-huh, falta de pensamiento crítico que uh-huh, la escuela, la educación tradicional, está enfocada uh-huh, a pues de alguna manera a formar personas que
capturan la información o la vamos a decir, son receptores de información, pero nunca la desmenuzan, ni siquiera muchas veces la analicen. Para hacer un examen, lo único que hacen es que repetirla, Exacto. memorizan, repiten. Ujú, Entonces, no tienen pensamiento crítico y ujú, pensamiento analítico para poder analizar el trasfondo de todas las emociones, de ujú. todos los estímulos y de dónde viene esta fatiga, porque a lo mejor la fatiga viene de algo muy insignificante. Entonces, yo justamente digo, para que haya una conexión con el libro, lo que yo busco es generar en ellos esta tolerancia a la frustración, capacidad y desarrollo de creatividad para resolución de problemas, que esto viene a partir de la biblioterapia. Ujú. Y por último, que creo que es muy importante, generar esta conciencia en el cuidado de la salud emocional, porque, digo, esto no es ningún spoiler, los poderes de Jaden y de cómo ella ocupa la magia, digo, es fantasía, ocupa la magia, está ligada directamente con sus emociones. Ujú. Y es lo que yo muchas veces hago analogías que tienen que ver con crisis de ansiedad, con depresión, con diferentes pues, síntomas que vienen a partir de estos trastornos, ¿no? Sí. Entonces es cuando se vuelve interesante. Oye, pues mira, voy a poner la música que encontré un playlist aquí en tu página que quiero poner unos segundos, o no sé si ya, si tú me vas a mandar algo, y te voy a contar que yo también Sí, estoy, perdón, sí. te lo estoy mandando, ¿sabes qué? Es que como te estaba platicando, no te lo mandé. Ah, ok, Pero, ¿en cuál le pico primero? O sea, al que quieras, el primero es de un personaje, el segundo es de otro personaje y te mando el tema principal, que ahorita te quieres ya, digo, regresando a la pregunta principal y digo, te conté un poquito más del contexto para no ir como directo al tema, ¿no? Por eso te platiqué un mira, voy poquito a de poner todo, ¿no? esto de, ¿cómo se llama? Aren. De Aren, Voy a compartir el exactamente. de Aren, que es en tu Instagram. Y voy a poner el otro que mandaste. Es el de Elin, sí. Sí, son leitmotiv, son cortitos estos, ¿no? Son, son muy breves. Y el tema principal ya está más elaborado, fue una colaboración que compuse junto con Diego Carbón, el que es mi amigo. Y me dan ganas como de, es, ¿cómo se, acostarme en un pasto donde se pueden ver todas las estrellas. O, Totalmente. o en un, ¿cómo le llaman? Donde te dan show de estrellas, ay, se me olvidó, ¿Planetario? planetario, y escuchar esa música. Sí, Y sí, pusiste, y sí, la sí. mandaste a YouTube también. Ese es el tema principal del libro. Ese fue un trabajo colaborativo con Diego Carbonell, que es el compositor. Yo compuse algunas partes y yo soy el productor de la canción como tal. Yo hice la mezcla y algunas cuestiones ya del arreglo también tuve que ver. Perdón, hay un paisaje sonoro. Mira, me encanta la música de cine, soy cinéfilo de igual manera y dije, Ujú. ¿cómo hago para poder mezclar estas dos cosas? Vamos a hacerle un tema principal. Y bueno, y me leí motifs para algunos personajes. A ver, voy a ponerle un poquito, ok. Sí,
Le voy a adelantar un poco para ver cómo se oye en inédito. ¿Quieres ponle un poquito más adelante? Podría pasar todo este tiempo escuchando eso, pero se oye increíble. Y bueno, lo compuso Diego Carbonell, Diego pero Carbonell. tú hiciste la música. Mira, ahí te va. ¿Cómo se divide este proceso de producción? Él como tal, yo le digo, de hecho, yo no le digo, él me dice, quiero componer el tema principal de Libro Boreal, ¿no? Porque estaba viendo que yo estaba componiendo la música como de cada personaje. Y yo dije, va, trabajemos, a ver, hazme una propuesta y checamos, ¿no? Y me trajo el tema principal, que es el motivo, el leitmotiv, que es lo que se escucha al principio, ¿no? El Sí. tarararara, ¿no? Ajá. Que es lo que va a representar el libro en toda la trilogía, porque van a ser tres. Y yo lo empiezo a escuchar y digo, ok, vamos a ir trabajando. Y me manda un primer avance hasta la parte que estábamos escuchando Ujú. y a partir de ahí, digamos que la canción toma un giro un poquito más rítmico y ya es como la cúspide de la canción. Y ahí yo hago pequeños arreglos con voces, le ponemos una gaita julelean, que es muy típica digo, es de Irlanda, pero lo escuchan mucho en países escandinavos. Sí. Y realmente mi trabajo ya como productor, digo, lo compositor, fue esa parte del final y hago un pequeño paisaje sonoro donde agrego sonidos de cuervos, de animales, de trolls, etcétera, para hacerlo más cinematográfico aún. Le pongo algunos efectos de sonido que a mí me gustan mucho en la música. Y después de eso, yo hago toda la parte ya de producción, le agrego más instrumentos virtuales, más capas a partir de su composición, hago lo que es la mezcla, que la mezcla en términos de producción musical sería el ordenar todos los elementos para que tengan una coherencia, ¿no? Ujú. Si yo lo pongo como su relativo a la escritura, sería a lo mejor la parte de la edición o la corrección de estilos, Ujú. ¿sabes? Sí. Y después de eso, que ya tengo una mezcla que está bien, que ya me gusta, se la mando a masterizar, que es el último proceso de producción musical, a un amigo que se llama Jorge Iván Hernández, que para ponerlo en contexto a la literatura, es como el proceso de maquetación, ya los toques finales para que se escuche bien en cualquier dispositivo. Perfecto. Entonces, yo digamos que fungí como líder, ayudé a componer algunas partes y soy mucho, la neta soy un profesional, un profesionista en todos mis ámbitos, que me Sí. gusta colaborar y cooperar. O sea, yo creo firmemente que el trabajo en equipo es esencial para el Sí. desarrollo de cualquier proyecto. O sea, yo Es fácil. el, es el modelo Hollywood, de hecho. Sí, y yo digo, lo hago, lo puedo hacer todo yo, pero Ujú. qué más enriquecedor de tener otra perspectiva, otra Claro. forma de vista que te Ujú. diga, oye, tengo esto. Y en la música funciona igual. Y si esa misma fórmula la pones en la literatura, que la pongo en el libro ahora, pues funciona igual, ¿no? Obviamente tengo el editor, estuvimos trabajando con la maquetación, con Mónica y contigo. Es decir, hay un proceso que si juntas un equipo, se da algo bonito, ¿no? En la parte de marketing estuve trabajando con Vivian Gabaza, que tiene un canal que se llama Marketing para Autopublicados y para Escritores en YouTube, que está fenomenal. Gabaza con B grande, A, Vivian Gabaza. Y tiene un canal de YouTube increíble con muchísima información de cómo hacer tu perfil de Instagram,
cómo llevar tus redes, qué es el copywriting, que yo no tenía ni idea de cómo aplicar el copywriting a la escritura, ¿no? Como escritor. Y eso me dio a mí una perspectiva muy particular y de hecho me dejó con tanta hambre de saber más porque sus videos están muy completos que le escribo y le digo, y sabes qué, quiero una asesoría, ¿no? Entonces la contraté, tuvimos una asesoría, estuvimos platicando y me ayudó a mi lanzamiento. Sí. Y, perdón. No, porque de hecho, mira, yo quiero hablar en detalle sobre tu lanzamiento, pero sigue, sigue. Y luego viene justamente hablando, que hace rato que hablabas de Alexandra Castrillón, que para mí, como tú lo dices, yo la veo como mi gurú, como mi role model, mi ejemplo a seguir, porque sabe muchísimo, es una excelente, más allá de ser una excelente escritora, es una excelente persona, y creo que ha sabido cómo crear Ese una dónde comunidad. Exactamente, ¿no? Y tomé uno también da cursos online, la conocí, me ayudó en algunas cosas y ¿sabes qué? Quiero tomar una clase contigo, la tomé y de ahí, pues ya, luego se sintió una vibra de colaboración, ¿no? Que creo que la comunidad hoy en día en cualquier ámbito es esencial, ¿no? Y ella, pues, justamente lo que busca es eso, crear esa comunidad y como tú dices, ese don de ayudar, ¿no? Más Mira, allá de todo lo que sabe. mira, hay un contraste muy interesante en todo lo que dices, porque el ser escritor tradicionalmente es un trabajo muy solitario. O sea, los escritores escriben solos. De hecho, está el estereotipo del escritor que se va a una cabina en el bosque y se encierra 3 meses para terminar su manuscrito, etcétera. Pero tú, a cambio, eres colaborador, colaboras con la gente, especialmente en la parte audiovisual, con la música, las ilustraciones, el marketing, etcétera. Me encanta eso. Yo creo que por eso también eres también un representante perfecto de lo que es un escritor digital. Mira, te voy a hacer, Totalmente. te voy a hacer 3 preguntas Ok, rápidos, sí, seguidos, porque después de esas 3 preguntas, que a mí me dan inmensa curiosidad de saber, vamos a entrar en la parte del lanzamiento de tu libro y cómo lograste ser el libro número 1, no sé si es en México, en Latinoamérica, de fantasía urbana. ajá, fue en México. En México, en 1 o 2 semanas después de que lo lanzaste, tu primera novela, ¿verdad? Sí, la primera. Tu primera, o sea, eso casi no se escucha. No, es muy raro eso, tu primera novela y además tan pronto. Pero bueno, las preguntas rápidas son, en primer lugar, ¿por qué decidiste ser autor? Número 2, ¿cuál fue tu proceso de escribir? O sea, ¿cuál fue tu rutina diaria de escribir? Y número 3, ¿desde cuándo querías ser escritor? Los puedes contestar en cualquier orden, pero vamos con ¿por qué decidiste ser escritor o escribir un libro? Claro, mira, el ser escritor ya desde hace tiempo, que bueno, es la última pregunta, pero te lo voy a decir antes. Ser escritor yo lo quería hacer ya desde ese tiempo, pero fíjate que el primer libro que yo pensaba escribir era educativo sobre producción musical y lo planeaba hacer y ya estaba todo listo para hacerlo en pandemia. Obvio, antes de pandemia. Llega la pandemia y pues yo me enfoco a la escuela, de lo que yo vivía en ese momento, vamos a sacarlo adelante, estamos en una pandemia mundial, en una crisis, hay que trabajar el doble, ¿no? Entonces mi libro se va al olvido, mi libro de producción musical. Y fíjate que hace 2 años, en octubre del 2021, yo tengo un accidente en octubre, me rompo el tendón de Aquiles. Yo Uh, soy, sí, yo soy muy hiperactivo. Entonces, durante un mes no me podía mover. Mi prometida Estefanía no estaba en casa, estaba solo. Tengo mis 3 perros en ese momento. Tenía que hacer todo yo, ¿no? Entonces, yo pues entré en un momento de, ok, si no logro vamos a ir convertir esta energía negativa que tengo, que estoy guardando, porque digo, es mucha frustración, ¿no? claro, Lo que estaba viviendo. Si yo no logro transmitirlo, transmutarlo hacia otro tipo de energía, no, pues me voy a deprimir o lo que sea, ¿no? Entonces, yo digo, ok,
acuerdo la idea de la premisa del sueño de Ori y de que la mitología nórdica existe y ha sido encerrada en una isla y que, digamos, es como una teoría conspirativa que los gobiernos nos la ocultan, ¿no? Que de ahí viene más o menos la novela del libro boreal. Me recuerdo de eso y ¡pum! Digo, ok, ¿sabes qué? Voy a empezar a escribir O sea, una novela ya acerca de tenías eso. pensado desde hace tiempo, ¿no? Sí, tenía como los conceptos, pero nada aterrizado. O sea, el concepto del sueño de Ori y el concepto de esta, vamos a decir, teoría conspirativa. Pero es en ese momento que yo digo, si no lo hago ahora, no lo voy a hacer. Y empiezo a escribir, bueno, que el proceso de escritura, como tú ya lo sabrás, es un proceso que no solo es escribir, hay que estudiar. Me empecé a preparar, empecé a estudiar de más de mitología nórdica, a pesar de que ya me encanta. Empecé a leer libros, empecé a meterme a canales de YouTube de Wiccas y de brujas nórdicas. Wow. Seguí canales de personas de Escandinavia que viven en el bosque y que se dedican a subir cómo es su vida como de rupestre, así de que viven sin luz, sin nada, así como hace años, ¿no? Como literal, como vikingos. Empecé a investigar sobre casos de estudio de brujas en Escandinavia, de cómo las quemaron, muchas cosas, ¿no? Para yo ¿Cuánto tener un tiempo te duró contexto. todo ese tiempo de estudiar o de investigación? Pues estaba en mi casa sin poderme mover. Entonces, durante ese mes, lo que hacía era trabajar en home office, porque seguía trabajando, pero ponía podcast mientras trabajaba, ponía videos de YouTube, y acabando de trabajar, acababa mi jornada de trabajo, acababa mediodía, y me ponía a leer, me ponía a estudiar. Yo creo que sí duró como un mes. Sí. Y mientras hacía esto, yo ya estaba empezando a estructurar la novela, ¿no? Ajá. Que para, Entonces, ¿tú planeaste a detalle el guión o seguiste los beats, como le dicen, y te dejaste que el guión mismo te descubriera o se revelara? ¿O cómo fue ese proceso? muchas cosas fueron intuitivas, pero sí lo que hice fue, uno, que creo que es clave, es primero definí qué era lo que quería hacer sentir al lector, ¿no? Eso fue lo primero que decidí, o sea, ¿qué quiero hacer sentir o en qué quiero impactar en ellos? Que es muy similar al como trabajo yo la música, es lo que te digo. Que es los productores musicales no dicen, va a sonar a esto, la batería, la tarola, así, no. Ellos dicen, ¿cómo voy a hacer sentir a la persona que está escuchando la batería rockera o de Ramones, etcétera, ¿no? Ellos dicen eso, yo hice lo mismo. ¿Qué voy a hacer sentir? Y para hacer la estructura de la historia, la línea de tiempo, lo que sabía era cómo iniciaba, tenía, digamos, un checkpoint, que es como un plot twist a la mitad del libro, y ya sabía el final, o sea, ya tenía una idea de cómo iba a acabar, que al final hice otro plot twist así a la mera hora, ¿no? Ajá, ajá. Y para poder seguir este camino, sí seguí muchísimo, al igual que como trabajo la música, mi intuición, mis guts, ¿no? O sea, yo sentía que iba por acá, iba por ahí, ¿no? Pero algo que creo que también fue clave fue el libro está narrado en primera persona, lo está narrando Jaden, que es la Chévere. personaje principal. Lo que hice antes de ponerme a escribir fue generar todo el perfil psicológico del personaje. Le hice una entrevista a Jaden, hice exámenes psicológicos como si yo fuera Jaden, ¿Eso lo hice escribiste para ti? O sea, como que para existe un mí, documento sí, eh, así, que, que revisas de vez en cuando o revisabas. sí, en el momento revisaba, porque eran preguntas que a lo mejor eran irrelevantes. Por ejemplo, a ver, Jaden, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu música, tu banda favorita? Claro. ¿Ya cuántos novios has tenido? ¿Has besado a alguien? Cosas que a lo mejor no son relevantes en el momento de la historia, pero yo lo necesitaba saber para todo el contexto, para saber cómo siente ella y cómo ve el mundo ella, porque realmente la que está escribiendo, la que está narrando es ella, no soy yo. Es Sí, como, es complejo, ¿no? sí, Y sí, sí. también
hice lo mismo con algunos personajes, que me gustan. ¿Y sabes qué es lo más divertido? Que después de eso, de que yo hiciera eso, me entero que Guillermo del Toro hace exactamente lo mismo con sus personajes. Con a los actores que van a actuar cierto personaje, le da una lista de una entrevista con datos bien irrelevantes que no vienen nada que ver con la película, te gusta la tele, qué series ves, lo que sea, pero para poder interpretar al personaje, él cree que es fundamental eso, ¿no? Y yo Mira, digo, qué coincidencias, ¿no? yo creo que eso es muy importante, aunque tú dices que algunos detalles que les preguntas a tus personajes son irrelevantes. Estuve leyendo un libro, se me olvidó quién es el autor, pero en el que dicen de que si tienes que maniobrar, si tienes que hacer que tu protagonista tome alguna acción para llenar o para seguir la trama del libro como lo tenías visualizado, y esa acción no va con la personalidad, las características de él, entonces no es auténtico. Entonces tienes que dejar que el personaje, o sea, entonces yo creo que eso es lo que tú hiciste es fundamental para conocer a fondo tu personaje y qué es lo que esa persona haría en ciertas circunstancias. Totalmente, ¿no? Y de hecho fue como mi proceso previo. Y cuando empecé a escribir, creé una rutina que más adelante, de hecho hablando con Alexandra y viendo un video que subió apenas, pues me di cuenta que había creado un ritual de escritura, ¿no? En el cual yo todos los días empiezo a trabajar, digamos, a las 8 de la mañana, yo de 7 diario a 8, de 7 a 8, una hora, escribía hasta donde llegara, ¿no? Ajá. Si yo me sentía también como, vamos a decir, atrofiado o sin esta inspiración, no lo forzaba, pero si Ujú, podía, estaba una hora escribiendo, ¿no? Y ujú, todos los días me empecé a hacer ese hábito de escribir, de escribir, de escribir. Los fines de semana también, si tenía más tiempo, me ponía a escribir. Si no tenía clases de doctorado, igual. O sea, buscaba hacerme mi tiempo para lograr sacar mi primer borrador, ¿no? ¿Cuánto Tengo el, tiempo te tardó en escribir tu primer borrador? Yo creo que sí, aproximadamente. Tampoco fue mucho, no fue exagerado, pero digamos en tiempo, eh, vamos a decir hábil, fueron yo creo que unos 4 meses. Ujú, ujú. Porque hubo tiempos que sí dejé un poquito de escribir por mis tareas, lo que sea, dejé como un mes de escribir, luego otro mes. Yo soy mucho de dejar descansar las cosas para retomar y ver qué hice mal, ¿no? Me pasa con la música, a veces es bueno y yo me he hecho de ese hábito, dejar las cosas, digo, en la música se hace rápido, no lo dejas un mes, en la escritura no debería ser así, pero bueno, fue por necesidad. Lo dejaba un mes y regresaba y dije, eso estaría mejor si hago esto, voy a hacer esto. Y al final tenía revisé mi borrador varias ocasiones, iba cambiando algunas acciones. Y al final, en la última revisión que hice, quité muchísimo, mucho, 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 mucho. Porque había muchas cosas que no me decía, esto ya es irrelevante, lo voy a quitar. En su Sí. momento yo dije, qué cagada, está buenísimo, lo voy a poner, ¿no? Pero llega un momento que dices, no, esto no me sirve, esto sí, esto no, esto sí. Y creo que es bueno quitar. Al final, Sí, no sí. sé, es A mi veces duele, perspectiva. pero es necesario. Exactamente, yo decía, y también preguntaba a mis lectores beta, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Lo quiero quitar. Y de mis lectores beta me decían, no, pues a mí, unos me decían, a mí me gusta, pero muchos me decían, no, ¿sabes qué? Eso, pues a lo mejor podría estar de más o me es irrelevante, ¿no? Y lo Ujú. quitaba, y lo quité, y de hecho hasta la primera versión había un personaje que ahora ya no existe. Pero te voy a ser sincero, el resultado final no me arrepiento de nada. Es decir, creo que la emoción a la cual llega o la cúspide del libro, perdón, de qué es lo que siente el lector y qué es lo que siente el personaje, es lo que yo esperaba o lo que yo quería. Y estoy satisfecho, realmente. Creo que es lo que más importante, ¿no? El que uno como escritor esté satisfecho con su trabajo. Obviamente, te soy sincero, soy satisfecho con las herramientas que tengo hoy en día, con el conocimiento que tengo, creo que es un buen trabajo. Siempre se aprende, siempre se tiene que estudiar, siempre se tiene que estar actualizando, pero hoy en día es lo que pude hacer, ¿no? Y estoy feliz, Sí. ¿no? Es importante. Y entonces estás feliz con el resultado artístico, pero también has de estar feliz con el resultado
no sé si financiero, pero por lo menos en la parte comercial que tuviste éxito. Mira, para ser muy transparente en el episodio, tú mencionaste que yo, Mónica y yo te ayudamos. Para ser muy transparente, nuestra otra empresa, Audiolibros MX, ayudamos a Josean a maquetar el libro y Sí, a subirlo a Amazon, etcétera. Pero, ¿por qué no me cuentas un poco o para concluir la entrevista, cómo fue sí. tu proceso de lanzamiento de tu libro y cómo lograste hacer con tu primera novela en tan poco tiempo, ser el número uno en fantasía urbana en México? Sí, pues yo te diría, no sé. No tengo ni idea de qué hice, pero lo funcionó. No, no es cierto. Ahí te va. Mira, llegué al número uno, tampoco estuve en fantasía urbana un rato como el número uno y también en fantasía épica. Y para mí fue como un wow, no lo esperaba porque tenía autores que yo amo y estaba Brandon Sanderson, digo, señalo atrás porque tengo los libros de Brandon Sanderson, estaba Brandon Sanderson atrás, así en el 2 y el 3 y yo en el uno yo dije, ¿cómo es posible, no? Y en fantasía urbana igual, yo decía, no sé qué pasó, pero wow, ¿no? Pero no, realmente te voy a ser sincero. Hice un trabajo de prelanzamiento, ¿no? Antes de la semana de lanzamiento, que fue el 1 de febrero, hice todo un mes para generar hype, para generar este sentimiento de ya va a salir, ¿no? Como Y en las películas de Hollywood, ¿no? exactamente, ¿no? Hice un tráiler, hice salté la canción, soltaba muchos reels y me empezaron a mandar mensajes, digo, conocidos siempre, ahí tienes familiares, amigos que te quieren, que te van a contestar, pero me empezaron a mandar mensajes así, personas que yo no conocía y me decían, ya quiero que salga, ya va a salir, wow, qué padre, y ahorita esas mismas personas me siguen escribiendo, ¿no? Entonces, creo que algo clave, que creo que es importante, es no solo lanzar el libro por lanzarlo y sacarlo, tienes que generar previamente una comunidad que quiera tu libro y que lo quiera comprar. Ajá. Y hoy en día, ¿cómo haces eso? A través de redes sociales. Todo el mundo hoy en día se deben saber vender. Y creo que es una habilidad básica el que Exacto. tú sepas venderte como escritor, como productor, como músico, como pedagogo, como mercadólogo, como lo que tú quieras. Si tú sabes cómo venderte, va a Ujú. funcionar, ¿no? Leí un libro de marketing, de publicación a través de Amazon, hice varios, o sea, sí me conceptualicé y fundamenté todas mis acciones, pero creo que parte del éxito que yo intenté hacer, o digo el éxito no es relativo, pero algo que yo intenté es transmitir la felicidad y la emoción que yo tenía a la hora de sacar el libro y que la gente, que mis lectores y mi público, vamos a decir, mi sector, se me acaba de ir la palabra, perdón, luego se me van las palabras, pero bueno, mi público, mi mercado, mi mercado cautivo, perdón, eh, pudiera tener empatía conmigo, que sintiera, wow, me Ujú. encanta sus ánimos, me encanta su energía, quiero leer su libro, ¿no? Y fue lo que hice a través de posts, a través de imágenes, a través de la música, a ¿Cuál- través de live. cuál- ¿Cuáles plataformas usaste? Principalmente, la primera que ocupé y donde más tuve éxito y donde más me funcionó a mí por mi público, es decir, por las edades y por los factores, fue Instagram y Ujú, después TikTok, ¿no? ujú. TikTok realmente era como para hacer gancho en gente y que se fueran a Instagram, Sí. pero totalmente, son herramientas que tienes que ocupar. Y creo que algo importante es que conozcas muy bien cuál es tu mercado, porque a lo Mm, mejor yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Me voy a meter a Facebook. Pero te voy a ser sincero, mi público, que son chavos de 17, 18, 19, 20, 22, 23 años, nadie, nadie ocupa Facebook, ¿no? Sí. Nadie lo ocupa. A lo mejor lo ocupan para publicar memes, pero no, Ajá. no lo ocupan como es TikTok hoy el día, o puede ser también Instagram. Y creo que una herramienta que voy a empezar a ocupar ahorita que no ocupé es Twitter,
¿no? Porque pues todos los escritores tenemos que estar ahí y es la que me faltó y más que nada por tiempo, ¿no? No me pude ya dividir en tantos, ¿no? ¿No hiciste un boletín informativo como algunos autores hacen, o un newsletter? Sí, totalmente, ahí te va. También hice un newsletter, ¿no? Que justamente fue lo que me ayudó Alexandra. Yo dije, tengo que hacer un funnel, embudo de ventas para llegar aún más a un sector más pequeño de la gente que sí quiere leer mi libro. Hice mi Sí. página web, esa sí la hice yo ahí, como Dios me dio a entender, con lo que pude, y creo que no quedó mal, es una que llama la atención, lo que sea, y hice un newsletter. Ahora, ¿qué hice para que la gente se uniera y se Exacto. suscribiera a mi página? Que es lo que me explicó Alexandra, que dije, ¡pum! Es lo que necesito, ¿no? Le di algo adicional, le di un valor agregado a la persona que le daba a unirse. En ese momento, yo le regalaba un relato que hice para darme a conocer como escritor, como un relato que contaba, digo, es otra historia totalmente diferente, pero bueno, este relato era de fantasía con steampunk y lo hice para darme a conocer y también lo hice para que la gente dijera, me van a regalar algo, ¿no? Vamos a darle unir. Y la verdad no me fue mal, digo, en 2 meses generé una comunidad de como 120 personas en mi newsletter. No está mal, digo, empecé desde cero sin saber nada. No, Estoy feliz y también llegué a mi meta de llegar a cierto número de seguidores en Instagram, que mi meta era 3,000 y ahorita estoy en 3,200, ¿no? perfecto, te Entonces, felicito. sí, y mira, es que le dediques tiempo, porque las Sí, redes sociales te quitan mucho tiempo, sí, pero hay que ocuparlas no para procrastinar, sino sí. para realmente trabajar como una herramienta, que es lo que son, ¿no? Oye, Josian, esto ha sido una entrevista muy divertida, muy excelente. Me encanta cómo mezclas lo audiovisual con el libro, trabajar en equipo, tu entusiasmo por el género, etcétera. Mira, ¿en dónde te puede encontrar la gente y dónde pueden comprar tu libro? Claro, pues principalmente si quieren escribirme, están mis redes sociales, que estoy en Instagram como Josian Cordero y mi arroba es @josian.escritor, así me pueden encontrar. De igual manera estoy perdón, en Twitter. En Twitter también estoy igual y en TikTok, ¿no? Y también tienen mi página web que es www.josiancordero.com. Ahí es donde me pueden encontrar. En Instagram subo mucho material desde escritores, cómo es mi vida como escritor y también subo cosas de mis novelas porque, pues, ¿qué es mi futuro? Mi futuro es, el libro Boreal es la primera parte de una trilogía que se llama La Edad de la Dama Verde y de igual manera estoy escribiendo en paralelo otra novela de otro mundo de fantasía, de alta fantasía más complejo. Pero bueno, ese es otro cantar. Perfecto, pues mira, muchísimas gracias, Josian. Ha sido un placer tenerte y nos vemos en otro episodio de Escritor Digital. Nos vemos luego. Hasta luego. Chao.